Compañera, capaz lo puedas descargar en PDF y ya lo puedes manejar mejor. Y te lo comparto, doctor. Ja. Ya, listo. Bueno, primero diferenciar la infección versus la enfermedad como tal de la tuberculosis, ¿cierto? Siguiente, por favor. Listo. Tenemos la infección tuberculosa y la mera enfermedad tuberculosa. Ahora, lo describí en su momento, pero es importante hacer esta comparativa, ¿no? Para tenernos claros con el concepto. Primero, definición en relación a la infección tuberculosa es, como tal, la infección por el micobacterio con la sensibilización demostrada mediante las pruebas conversadas allá, el PPD o el IgRA positivo, sin evidencia de enfermedad activa, en comparación con la enfermedad tuberculosa activa, en la cual tenemos evidencia, ¿no? Como los síntomas, los hallazgos radiológicos y o bacteriológicos, síntomas y signos. Ahora, características importantes. Es asintomático con una infección tuberculosa. No presenta signos de enfermedad, por lo tanto, no es transmisible. No es transmisible por lo mismo que los bacilos están dormidos e encapsulados, ¿no? Como conversábamos ayer. Dormidos, encapsulados en los tubérculos. En la radiografía de tórax no se va a ver algún hallazgo de importancia. Por lo tanto, en la baciloscopía del cultivo estarán negativos. En comparación de la enfermedad activa, donde en la radiografía encontraremos infiltrados, habitaciones y, ¿no? Importante, las adenopatías ciliares, ¿no? Claro, ciliares. Ahora, los bacilos en crecimiento activo, transmisible y sintomático, ¿no? Con una tos mayor de 2 semanas, fiebre vespertina, pérdida de peso. Ahora, lo que es el riesgo de progresión, por ejemplo, en una infección tuberculosa, de 5 a 10% a lo largo de la vida. Mayor en menores de 5 años, pacientes con VIH, desnutrición e inmunosupresión, ¿no? Justo como conversábamos ayer esta parte. Y justo la forma de presentación en relación a la enfermedad activa, más predominante una TB pulmonar, 85%, una TB extrapulmonar, 15%, pleural, ganglionar, mesangial y ósea. Más que todo para marcar esa diferenciación. Ahora vamos a profundizar en el siguiente punto que me parece que, ¿no? que es un poquito más explayando, para explayar un poco más, ¿no? TBC en pacientes pediátricos, ¿no? Justo que es algo que el doctor me enfatizó. Siguiente, por favor. Ya, listo. Bueno, voy a hacer una breve lectura de la tabla y posteriormente un breve análisis para hacer dinámica la exposición. Sí, ya, listo. Tenemos síntomas principales y constitucionales. Aquí se ha dividido en lactantes, en niños y adolescentes, ¿no? Síntomas principales y constitucionales. Síntomas principales en un lactante: fiebre, tos persistente, disnea, estertores y bilancias. En niños escolares, en etapa escolar, asintomáticos frecuentemente, ¿no? Con dolor torácico, síntomas leves, tos crónica. En adolescentes, esta tos cambia a ser productiva, mayor de 3 semanas, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y hemoptisis. Ahora, pasamos ya a un aspecto constitucional. En lactantes encontraremos disminución del apetito, retraso en el crecimiento y de nutrición crónica. En niños, un mal estado general, fatiga y anorexia. Y en adolescentes, la astenia, anorexia, pérdida de peso marcada, ¿no? Y amenorrea. Acá un dato importante. Primero, me quiero enfocar en la parte de los lactantes, ¿no? En el caso de lactantes, esta presentación de la enfermedad puede ser oligosintomática, ¿no? ¿Qué significa en este caso, no? También puede, por ejemplo, ¿no? mimetizar cuadros comunes como son las neumonías virales. Entonces, esto va a explicar por qué el diagnóstico se puede retrasar en este caso de pacientes lactantes. Aquí lo importante es la alta carga de los bacilos, o sea, la alta carga bacilar y la madurez del sistema inmune propia de un paciente lactante. Entonces, esto es un ambiente propicio, ¿no? Porque facilita la progresión a formas mucho más diseminadas, como en el caso de la meningitis tuberculosa, una TB miliar, ¿no? Que va a ser, que claro que digamos, mucho más que en escolares, ¿no? En pacientes ya escolares, niños,
¿no? Que tiene una respuesta inmune un poco más consolidada. Ahora, em, bueno, paso a la segunda parte, que son los fenotipos de TBC pulmonar pediátrica. Una TBC primaria típica, una primaria progresiva y una TBC crónica tipo adulto, ¿no? En la primera típica, un foco primario más una neuropatía iliar o mediastímica, con o sin filtrados focales, síntomas leves a moderados y puede ser asintomáticas, ¿no? El complejo de Gong al curar, ¿no? Que finalmente en una secundaria pues, vemos la aparición de cicatrices, ¿no? Justo conversábamos ayer. Igual la primaria progresiva, progresión del foco primario, infiltrados pulmonares extensos, cavitaciones, que puede ser rara en niños, que es rara en niños, ¿no? Síntomas graves asociados a neumonía y mayor riesgo en menores de 5 años. Ahora, una TBC crónica tipo adulto, una reactivación del foco latente, lesiones apicales con cavitación, predomina en adolescentes, clínica similar a una TB secundaria y rara en niños pequeños. Acá hay, digamos, otro enfoque que quisiera conversar. Primero, lo que es la TB primaria típica, ¿no? Perdón, lo que es la TB crónica tipo adulto. Ahora, en este caso, ¿no? Recordemos que son etapas de vida, ¿no? Como hablamos en la etapa de lactantes, está en un constante cambio. Por lo tanto, aquí representa más que todo un cambio en este patrón de la respuesta inmune y en conjunto con la arquitectura del pulmón, ¿no? Que justamente ocurre durante esta etapa de la pubertad. Entonces, un paciente con un sistema inmune mucho más maduro, ¿no? En este caso, el adolescente va a comenzar a desarrollar ciertos patrones de hipersensibilidad tipo retardada, ¿no? Que es mucho más similar a un adulto. De esta manera, permite lo que es la formación de las cavitaciones, ¿no? Sin embargo, como mencionaba en la tablilla verde, es poco común en el caso de los niños, ¿no? En una etapa temprana. Y esto justo por esta menor respuesta inflamatoria de carácter destructivo. Ahora, en lo que es la primaria progresiva, pasando a esta tabla verde, aquí analizando, ¿no? Vamos a notar que el mayor riesgo, ¿no? se va a centrar en menores de 5 años y pacientes inmunocomprometidos. Y esto justamente digamos, un marcador directo de la capacidad del huésped, claro, esa capacidad del huésped para poder contener la infección. Ahora, en estos grupos, el fracaso del granuloma inicial, ¿no? Que hablábamos el día de ayer, que controla esta replicación bacteriana, ¿no? Que encapsula al bacilo, ¿no? Digamos, convierte una infección que debería en todo caso ser asintomática, ¿no? Como en una neumonía tuberculosa, por ejemplo. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos los criterios de Stegen y Toledo, que no mencioné ayer. Bueno, un breve repaso de las tablas y un siguiente análisis. Tenemos el criterio bacteriológico, anatomopatológico, inmunológico, radiológico, clínico y epidemiológico. Esos criterios que me van a ayudar en el diagnóstico. Ahora, la descripción. El bacteriológico, BK positivo, NAG, esputo, ¿no? LBA o cultivo positivo con un puntaje de 7. ¿No? Y vemos que el componente bacteriológico tiene mayor puntaje, ¿no? A comparación del puntaje epidemiológico, que es mucho menor, pero no le quita la importancia. En contacto con casos de TB, activa en los últimos 2 años, en clínico, tos, fiebre, pérdida de peso mayor de 2 semanas, en puntaje de 2 puntos. El radiológico, infiltrado, derrame pleural, adenopatía iliar o patrón miliar, en 3 puntos. Inmunológico, BPD, ¿no? Con una induración mayor o igual de 10 milímetros, o IgRA positivo, 3 puntos, y adenoma un granuloma gaseoso en la biopsia, 5 puntos. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? De 0 a 1 puntos no es tuberculosis, de 2 a 4 es un diagnóstico dudoso, mayor o igual a 5 un diagnóstico factible, y mayor o igual a 7 es un diagnóstico con certeza. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nos guiamos según una tabla? ¿No? Bueno, ahora, si hablamos de casos y de porcentajes, ¿no? La limitación que tenemos en pacientes con TB pediátrico, niños, ¿no? Es que la enfermedad en este caso es paucibacilar, ¿no? ¿Y esto qué significa? En el caso de la baciloscopía,
solo es positiva directamente, ¿no? Para ese diagnóstico en un 18 a un 37%. Entonces, esta tabla es importante porque finalmente nos permite conectar y establecer un diagnóstico con una mayor calidad de certeza, ¿no? Con un puntaje mayor o igual a 7, ¿no? Sin depender de, digamos, directamente con la confirmación bacteriológica, ¿no? Que como dije anteriormente, eso es positiva directamente un 18-17%. Por lo tanto, el criterio de Stegen y Toledo se basa en estos 6 pilares para que finalmente hallar con el diagnóstico, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, ahora, bueno, en la parte de esa clínica, ¿no? Los criterios clínico, radiológico y epidemiológico son los más confiables, ¿no? Y la TB pediátrica, justo es, como hablaba, es vacilar, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, la TB primaria, ¿no? TBC primaria, más que todo recordar el cuadro clínico y el diagnóstico, que el día de ayer no fui tan claro, no profundicé lo suficiente, ¿no? Bueno, tenemos cuadro clínico y hallazgos radiológicos característicos. El cuadro clínico en una infección primaria generalmente asintomática, ¿no? Pero el 5% ya progresa la enfermedad. ¿Qué vamos a encontrar? Una fiebre leve, ¿no? Vespertina, fatiga, malestar general, tos inicialmente no prominente, ¿no? Puede procesar con hemoptisis. En niños, la adenopatía mediastínica predominante, ¿no? Que justo mencionaba en la anterior diapositiva, ¿no? Que nos puede dar un falso diagnóstico, ha sido neumonías, sibilancias, estridor, eritema nodoso que es un signo de priminfección. Ahora, en ensayos radiológicos, justo ayer hablábamos del complejo de Gone, que era consecuencia del focus de Gone, ¿no? Que finalmente el paciente, cuando encontramos un foco paraquimantoso y adenopatía iliar, ¿no? Adenopatía iliar, ¿no? Y finalmente pues tenemos una adenopatía de carácter mediastínico, ¿no? El adenopatía iliar mediastínico que predomina sobre la consolidación en niños y comprime la vía aérea y lo que causa finalmente las sibilancias, ¿no? Otras formas, patrón miliar y derrame pleural. Aquí, aquí es importante, por ejemplo, lo que, por ejemplo, hablaba del eritema nodoso, ¿no? Aquí, por ejemplo, la infección primaria puede ser, como he explicado, que es asintomática, ¿no? La mayoría de veces, pero es importante estar atentos a lo que es el eritema, ¿no? Porque más que todo es un marcador de prima infección. Ahora, también en una TB primaria pediátrica, por ejemplo, la adenopatía mediastínica, como mencionaba, predomina mucho más sobre la consolidación pulmonar. Entonces, esta compresión de la vía aérea explica como tal la presencia del estridor, por ejemplo, ¿no? Que puede ser que estridor o la presencia de sibilancias. Ahora, en lo que es el algoritmo, que está ahí abajito, si se fijan bien, el algoritmo es muy claro en respecto a iniciar el tratamiento, ¿no? El tratamiento, eh, o sea, iniciar el tratamiento cuando ya tengamos una sospecha clínica y radiológica, a pesar de que capaz tengamos una vaciloscopía negativa, ¿no? Entonces, esto nos da la confianza que ante la falta de esta confirmación microbiológica, ¿no? No debe ser un impedimento decir, yo no, que hay que esperar, o hay que esperar, o hacer más análisis, ¿no? No es un impedimento final para proteger al paciente, sobre todo si es un paciente pediátrico, ¿no? Donde es una población de riesgo, ¿no? En caso de los infantes. Una sospecha clínica con tos mayor de 2 semanas y fiebre, una radiografía de tórax, un PPD, un IGRA, con criterios de Stegen Toledo, que hemos repasado en la anterior diapositiva, la vaciloscopía y el PMR expert, y finalmente pues el cultivo, ¿no? Con la confirmación. Siguiente, por favor. Bueno, estas son mis conclusiones y más que todo quiero ser conciso, ya que el tiempo también es corto y he querido pues mostrar ciertas partes que capaz no profundicé o no lo incluí en el día de ayer. Muchas gracias, doctor y compañeros. Ya, una pregunta para cerrar tu exposición. Regresa a tu lámina anterior. Sí, doctor. Cuando hablamos de fenotipos de tuberculosis y formas,
Evidentemente la clínica es muy importante, ya lo has mencionado. El estudio bacteriológico también es muy importante, pero en los centros primarios de atención generalmente piden vaciloscopía. La pregunta es, ¿qué haces si tienes un niño de 3, 4 años que no puede toser, que no sabe toser, que la mamá no puede recolectar la muestra de esputo? ¿Qué otra estrategia diagnóstica te tendrías que utilizar? Ah, ya, claro, doctor. Podría recurrir a la radiografía, que sería lo más directo y más rápido, ¿no? Como primer hallazgo. No, ya hemos dicho la clínica, la radiología, y estás buscando tú el agente. Al final, de acuerdo a los criterios de Toledo, Stegen y Toledo, Sí, la valoración más importante es encontrar el agente etiológico, ¿no es cierto? Si yo encuentro un esputo sí, positivo y confirmo que es un micobacterio y no es un micobacterio atípico, tiene 7 puntos y con eso me basta para poder empezar un tratamiento, ¿correcto? Pero hay otros sí. parámetros que me pueden, sumando el score, puedo llegar a cifras de 4, de 5, de 6, donde de acuerdo al criterio del médico, el diagnóstico es posible y entonces es también recomendable iniciar esquema de tratamiento. Pero si no llego a 3, estoy en 1, en 2 y en 3 de score, tengo que tomar alguna acción. Y si no logro, el primer problema siempre es encontrar el agente etiológico. Entonces, las vaciloscopías en niños es muy difícil encontrar el examen de puto, por la maniobrabilidad que significa eso, y porque el chico no sabe toser, y porque la madre no sabe encontrar, recolectar la muestra, etcétera. Mandan saliva en vez de esputo. Entonces, ¿qué otra cosa? La pregunta es, ¿qué otra maniobra puedes utilizar? Te viene la señora, la mamá, te dice, doctor, mi hijito no tose, no puedo recolectar la muestra, ¿qué hago? Ya le pediste tu PPD, está corriendo el PPD. Para todos es la pregunta, por si acaso, el que quiere intervenir, que intervenga. Si la mamá les dice, no tengo, o no tengo la habilidad para recolectar la muestra y mi hijito no tose, doctor, la primera maniobra que ustedes tienen es utilizar a su enfermera del centro de salud o donde estén laborando y decir que a la paciente le hagan algunas nebulizaciones, ¿no? Con cloruro de sodio, etcétera, para provocar la tos, la producción de moco y puedan encontrar esa una buena muestra para enviarlas al laboratorio. Esa es una primera medida. Si eso falla, le hacen las nebulizaciones y sigue encontrando negativos, y ustedes todavía no están en la duda si este paciente tiene TB o tiene otra cosa, porque ojo, hay diagnósticos diferenciales, ¿ah? Hay diagnósticos diferenciales, pero estamos hablando exclusivamente de TB. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La enfermera también es hábil en colocar una sonda nasogástrica y hacer un aspirado de contenido gástrico. Se pone una sonda, las pacientes, las enfermeras pediátricas son muy hábiles en eso, y aspiran al contenido gástrico, que también es una buena muestra para obtener, para buscar el BK. ¿De acuerdo? Dos, segunda estrategia que puedo utilizar. Y por último, ya no puedo más, me siguen negativos. Si el médico es consciente de sus limitaciones y de que ya no puede encontrar y que es necesario, ¿por qué? Porque según la historia clínica el contacto de ese niño es un MDR, por ejemplo, entonces yo tengo la obligación de determinar y encontrar el agente etiológico. No puedo decir alegremente test y le doy tratamiento sensible. No. Si es contacto de un MDR, con mayor razón, tengo que hacer y hacer el cultivo, el BK, para poder cultivarlo y hacer el estudio de sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Simplemente enviar al paciente a un servicio de mayor complejidad, a un hospital 3 que cuenta con neumólogo, que cuenta con broncoscopía, para que le practiquen un broncoaspirado, ¿no? Y podamos obtener una muestra adecuada. En el hospital del niño hay neumólogo pediatra, que se trabajan muy bien ese tema y que uno puede hacer uso
de esas interconsultas para cuando tiene duda. ¿Ok? Entonces, esos son maniobras que uno puede utilizar para tratar de obtener la vaciloscopía positiva de SA. ¿De acuerdo? Ok. Sí, doctor. Eso sería lo que quería aportar para complementar tu exposición. Muy bien. Entonces damos Listo, paso doctor. muchas gracias. Muchas gracias por la Este, oportunidad, doctor. no, no, muchas gracias a ti. Eh, entonces pasamos a los ponentes de hoy día, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas Vamos a noches. iniciar con la presentación. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre tuberculosis secundaria. Bueno, mi nombre es Chiara ¿Quién habla? Ríos Kiara y Ríos. sí, doctor, Ya, Chiara Ríos. tiene que Y presentarse, junto, doctora. bueno, con mi compañero Mercado Santos Gerald, ¿no? Bueno, a cargo del docente, doctor Mantilla. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, ya. Bueno, como introducción, eh, bueno, vamos a hacer énfasis en lo que es el tema de tuberculosis secundaria. Esta va a ser una forma activa de tuberculosis causada principalmente por reacción de bacilos latentes de Mycobacterium tuberculosis. Es la forma más frecuente en adultos y tiene una gran importancia clínica debido a que va a producir, ¿no? Una destrucción pulmonar, cavitaciones y una alta capacidad de transmisión. Además que continúa siendo un importante problema de salud pública tanto a nivel mundial como en el Perú, ¿no? Bueno, como definición tenemos que em, la tuberculosis secundaria va a aparecer después de una infección primaria previa. Los bacilos permanecen latentes dentro de granulomas durante años y cuando disminuye la inmunidad pueden reactivarse. Las principales factores predisponentes son VIH, SIDA, tenemos también a la diabetes mellitus, desnutrición, por terapia inmunosupresora, enfermedades crónicas, también por edad avanzada. También puede ocurrir por una reinfección exógena y pues esta reactivación produce nuevamente replicación bacteriana y lesión pulmonar progresiva. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, acá puse un cuadro comparativo entre lo que es la tuberculosis primaria y la tuberculosis secundaria. Bueno, en esta tabla tenemos que la tuberculosis primaria va a corresponder al primer contacto con el bacilo, generalmente en niños o personas no sensibilizadas. En cambio, la secundaria aparece años después por una reactivación, ¿no? También en la primaria los síntomas suelen ser leves o incluso asintomáticos, mientras que en la secundaria van a predominar síntomas constitucionales importantes como tos crónica, pérdida de peso, fiebre vespertina, sudoración nocturna, hemoptisis, que ya vamos a hablar un poco más acerca de ello un poco más adelante en la presentación. También radiológicamente existen diferencias muy importantes. En este caso también la tuberculosis primaria suele producir el complejo de Cohn, ¿no? Y adenopatías iliares, mientras que pues en la secundaria va a afectar principalmente los ápices pulmonares y va a producir cavitaciones también. Esto ocurre porque pues el Mycobacterium tuberculosis va a ser un bacilo aerobio estricto, ¿no? Y en este caso los lóbulos superiores tienen mayor tensión de oxígeno. Además que pues en la secundaria existe mayor carga bacilar, por lo que aumenta la contagiosidad.
Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la epidemiología. Respecto a esta, la tuberculosis continúa siendo pues una de las enfermedades infecciosas más importantes a nivel mundial. Eh, bueno, más adelante, por favor, pasa la diapositiva hasta donde dice según la OMS, por favor. Ya, muy bien. Quisiera hacer énfasis primero aquí, es que respecto, pues no a la Organización Mundial de la Salud en el 2024 aproximadamente 10,7 millones de personas han desarrollado, ¿no? Tuberculosis y cerca de 1,23 millones fallecieron. También continúa siendo una de las principales causas de muerte en pacientes con VIH. La OMS además advierte sobre el incremento de tuberculosis multidrogo resistente, especialmente resistente a rifampicina e isoniazida. Por eso es que actualmente se enfatiza el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Muy bien, ahora sí vamos a la explicación de los gráficos. Por favor, al primero que estaba ahí. Muchas gracias. En estos gráficos podemos ver que observamos, ¿no?, los casos reportados por MINSA y Salud entre el 2018 y el 2024. Esto es muy importante porque se evidencia una disminución en los casos durante el año 2020, pero esto no es necesariamente significa de que haya una disminución real de la enfermedad, sino que durante la pandemia por COVID-19 hubo pues un menor acceso al establecimiento de salud, disminución del tamizaje, retraso diagnóstico, subregistro también de pacientes, ¿no? Posteriormente, podemos observar que desde el 2021 los casos vuelven a incrementarse previamente. Esto significa, ¿no?, que probablemente refleja la reacción de programas de detección y diagnóstico también. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Bueno, en este gráfico observamos la tasa de morbilidad e incidencia. La incidencia disminuye en pandemia y luego vuelve a elevarse, como mencioné hace un momento, ¿no? La morbilidad también mantiene cifras elevadas, demostrando que la tuberculosis continúa teniendo un impacto importante en la población. Además que la tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica sigue representando gran parte de los casos. En el caso ¿no?, del Perú, en Lima Metropolitana y Callao, especialmente se van a concentrar mayor cantidad de personas debido al hacinamiento, pobreza, desnutrición, también un acceso limitado a salud y abandono de tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, a la fisiopatología. Ya, muy bien. Bueno, acá voy a hablar sobre la fisiopatología. Es un resumen pequeño pero conciso. Bueno, primero sabemos que ocurre la transmisión mediante aerosoles expulsados al toser, hablar o estornudar. Bueno, aquí las partículas pequeñas alcanzan los alvéolos pulmonares y allí son fagocitados por los macrófagos alveolares, mejor dicho. Y sin embargo, aquí el Mycobacterium tuberculosis posee mecanismos de evasión inmunológica. El más importante es impedir la unión de fagosoma con el lisosoma. Aquí al evitar la formación del fagolisosoma, el bacilo logra sobrevivir y replicarse dentro del macrófago. Posteriormente se activa la inmunidad celular y la respuesta más importante es la respuesta del TH1, que es mediada por linfocitos CD4, ¿no? Entonces, estos van a producir un interferón gamma, el cual va a activar macrófagos e intenta controlar la infección. Entonces, por consecuencia, se activan
mejor dicho, se forman, ¿no? Granulomas gaseosos. En este caso, el granuloma intenta contener el bacilo, pero también genera necrosis y destrucción tisular, ¿no? En el caso de la tuberculosis secundaria, la respuesta inflamatoria es mucho más intensa, por lo que se produce necrosis gaseosa, cavitación, fibrosis, también destrucción pulmonar. Entonces, las cavidades contienen gran cantidad de bacilos y facilitan la transmisión mediante la tos. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ujú. Bien, en el caso de las manifestaciones clínicas, acá vamos a observar las diferencias clínicas entre tuberculosis primaria y secundaria. En el caso de la tuberculosis primaria suele producir una infección viral leve, ¿no? O incluso asintomática. En muchos casos, el sistema inmune logra contener la infección formando el complejo de Cone. Sin embargo, pues en pacientes inmunosuprimidos puede progresar a formas graves como tuberculosis miliar o meningitis tuberculosa. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, muy bien. En la TB secundaria, tenemos que las lesiones predominan en segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores. Esto ocurre porque esas zonas tienen mayor concentración de oxígeno, favoreciendo el crecimiento del bacilo. Inicialmente aparecen infiltrados inflamatorios y posteriormente evolucionan hacia necrosis gaseosa y cavitación. La unión de múltiples lesiones puede producir neumonía tuberculosa extensa. Bien, dentro de sus signos y síntomas tenemos los síntomas más frecuentes van a ser tos persistente mayor de 2 semanas, expectoración, fiebre vespertina, sudoración nocturna, pérdida de peso, anorexia, disnea, dolor torácico y hemoptisis. En este caso, la tos ocurre por una irritación broncopulmonar. También la fiebre y sudoración nocturna se deben a liberación de citocinas inflamatorias. La pérdida de peso refleja el estado hipercatabólico crónico y en el caso de la hemoptisis aparece por destrucción vascular asociada a cavitaciones, ¿no? En el caso que cuando el compromiso pulmonar es extenso puede aparecer también dificultad respiratoria. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el caso del diagnóstico, para esto se requiere una correlación clínica, radiológica y microbiológica, ¿no? Cuando tenemos la sospecha clínica que inicia, ¿no? En pacientes con tos crónica mayor de 2 semanas asociada a síntomas constitucionales, especialmente si van a existir factores de riesgo, como ya hemos mencionado, ¿no? Como el VIH, diabetes, por inmunosupresión, por desnutrición o un contacto previo con tuberculosis, ¿no? Luego, ya centrándonos en la radiografía de tórax, em, este es uno de los primeros estudios, ¿no? En tuberculosis secundaria nos va a mostrar infiltrados apicales, cavitaciones, fibrosis, también consolidaciones en los lóbulos superiores. En este caso, pues las cavidades son importantes porque indican, pues, ¿no? Una alta carga basilar y mayor contagiosidad. Sin embargo, pues la radiografía sola no confirma el diagnóstico, por lo que vamos a recurrir a lo que es la baciloscopía. Aquí la baciloscopía busca bacilos ácido alcohol resistentes en muestra de esputo. Esta es rápida, económica y útil como tamizaje, pero requiere cierta cantidad de bacilos para ser positiva. Por esto, algunos pacientes pueden tener tuberculosis con baciloscopía negativa.
por lo que vamos a recurrir al cultivo, ¿no? Aquí el cultivo sigue siendo el estándar de oro, permite confirmar la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Además, sirve también para evaluar sensibilidad antibiótica, y la principal limitación es que el crecimiento del bacilo es lento y puede tardar semanas, ¿no? Eh, Luego podríamos recurrir a los que son las pruebas moleculares GenExpert, ¿no? Actualmente los GenExpert tienen una gran importancia, ya que pues es una prueba molecular que detecta el ADN de Mycobacterium tuberculosis mediante una amplificación genética, ¿no? También va a identificar resistencia a la rifampicina y su principal ventaja es la rapidez, ya que brinda resultados en pocas horas. Esto nos permite iniciar un tratamiento rápido, ¿no? Y detectar tuberculosis multidrogo resistentes. También podemos recurrir al PPD IGRA, ¿no? En el caso de la prueba de tuberculina, PPD e IGRA indican lo que es la exposición previa al bacilo. Sin embargo, no diferencian infección latente de enfermedad activa. Por eso es que deben interpretarse junto con clínica y estudios complementarios, ¿no? Para el cierre del diagnóstico, tenemos, ¿no? Cuando el diagnóstico definitivo de tuberculosis secundaria se basa en lo que es la sospecha clínica, la radiografía compatible, también la confirmación microbiológica o molecular, mientras siempre es importante, ¿no? Ya que mientras más temprano se diagnostique, menor va a ser el riesgo de transmisión y complicaciones que se puedan dar. Bueno, doy pase a mi compañero para que siga con la exposición. Ok, doctor. Mi nombre es Gerald Mercado, doctor. Vamos a continuar hablando sobre el tratamiento y, y los casos, ¿no? de resistencia. Bueno, para empezar, el tratamiento va a estar dirigido dependiendo de qué caso de tuberculosis tenemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tratamiento de tuberculosis que son sensibles, ¿no? Y acá tenemos los fármacos de primera línea, los cuales deben ser supervisados, ¿no? Por los dos que tienen que eh, estos fármacos tienen que llegar, ¿no? a las personas y también verificar de que se esté cumpliendo, ¿no? La duración mínima es de 6 meses, en las cuales, bueno, este es el esquema estándar, ¿no? Para TB pulmonar y extrapulmonar, y va a tener dos fases, una fase intensiva y una fase de continuación, ¿no? En las cuales en la fase intensiva se le va a dar dos bactericidas como la isoniazida y la rifampicina, un bactericida que actúa en el ácido, en el medio ácido, ¿no? Como la piracinamida, y un bacteriostático que impida su producción como el etambutol. Esa fase intensiva va a ser durante 2 meses y luego se va a hacer una fase de continuación durante los próximos 4 meses, ¿no? Administrándose isoniazida y rifampicina. ¿Con qué objetivo? Pues que buscamos, ¿no? Que con esto buscamos curar al paciente, ¿no? De esta infección, además de evitar la transmisión hacia otras personas y prevenir que haya una resistencia, ¿no? Consideras importantes, bueno, luego vamos a ver cómo es importante los DOTS, que es supervisar, ¿no? El tratamiento para que tenga adherencia a este, ¿no? Y hacer un control mensual con baciloscopía. Bueno, como hemos visto, los fármacos, la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida, ¿no? Dos bactericidas, un bactericida medio ácido que van a tener algunos efectos adversos. Principalmente los bactericidas van a ser hepatotoxicidad y, bueno, el bacteriostático que es el etambutol. En el caso de que hay un tratamiento inadecuado, pues va a haber riesgo de que fracase el tratamiento, ¿no? Y haga una resistencia. Ahora, en el caso de la resistencia a fármacos ante tuberculosos, pues eh, esto ocurre pues cuando va a haber una resistencia ante estos fármacos usuales, ¿no? Por lo general puede haber resistencia a rifampicina o isoniazida, que luego vamos a ver cómo es la guía para el tratamiento en estos casos, ¿no? Eh, y cómo se da esta resistencia, pues se da ante el uso inadecuado de fármacos, la mala adherencia, ¿no? de la persona al tratamiento, ¿no? También
esquemas incorrectos que no estén dando efectos buenos en el tratamiento, ¿no? Ahora, los tipos de resistencia, pues tenemos el MDR de tuberculosis, el RR y el extremadamente resistente de la tuberculosis, ¿no? Bueno, en el tratamiento, acá hay un esquema que dice fase intensiva de fase de continuación, pero veamos cómo es el esquema del MINSA. Según la guía que he revisado, pues en el esquema para la tuberculosis sensible está indicado por el médico en los establecimientos de salud para las personas con TB pulmonar o extrapulmonar, pacientes que son nuevos o antes tratados por tuberculosis y no han desarrollado alguna resistencia, adultos y niños y personas con o sin infección por VIH, ¿no? Eh, en este esquema, para tuberculosis sensible, pues es para adultos y niños con 25 kilos de peso a más. Y como hemos visto, va a tener dos fases, una fase intensiva y una fase de continuación. En la fase intensiva se le va a administrar la rifampicina, 150 miligramos, la isoniazida, 75 miligramos, lo que es la piracinamida, 400 miligramos, y el etambutol, 275 miligramos, y según el peso que tenga la persona, ¿no? Se le va a administrar cuántas tabletas va a consumir al día. Y en la segunda fase, que sería de continuación, será la tableta de rifampicina de 150 miligramos y isoniazida de 75, ¿no? Y según lo del peso. Esto en cuanto a la guía del MINSA para hacer el tratamiento de tuberculosis sensible, es en adultos. Ahora, en el caso de una tuberculosis, la anterior era pulmonar y extrapulmonar. En este caso, para los pacientes con afección por tuberculosis, que tengan una TB miliar o diseminada. También si tienen tuberculosis del sistema nervioso central, ¿no? O TB articular. eh, pero sigue siendo en el caso de no resistentes, o sea, sensibles, se le va a tener dos fases. Una primera fase, la cual va a durar 2 meses, en las cuales se le va a administrar igual los cuatro fármacos, isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazolamida. Am, y en la segunda fase va a durar 10 meses, en los cuales se va a administrar lo que es la isoniazida y la rifampicina. Esto para los casos antes mencionados. Ahora, para el caso de tuberculosis no grave en niños, esto para personas con afección de tuberculosis que están entre los 3 meses a los 16 años con un peso corporal mayor a 3 kilos, ¿no? Eh, va a tener dos fases va a tener dos fases en las cuales cada fase va a durar 2 meses y vamos a administrar los mismos fármacos, ¿no? En la primera fase se va a administrar los mismos fármacos del HRZ y en la segunda fase que va a durar 2 meses solo y igual se va a administrar isoniazid y rifampicina. Ahora, aquí está la cantidad de tabletas que va a recibir estos niños, ¿no? Según su kilogramo de pesos y en cada fase, ¿no? De cada fase de 2 meses. Ok. Ahora, en cuanto al esquema para una tuberculosis resistente a isoniazida, pues vamos a tener un esquema en el cual va a durar 6 meses y vamos a reemplazar lo que es la isoniazida por una fluoroquinolona como lo que es la levofloxacino, ¿no? Y se van a administrar levofloxacino, rifampicina, tambutol y piracinamida durante 6 meses, llegando a un total de 180 dosis. En el caso de esquema oral para tuberculosis pero resistente a rifampicina, se va a utilizar el esquema del BPAL, el cual va a estar indicado para las TBs, excepto la del sistema nervioso central, y personas con 14 años o más que no hayan tenido exposición, ¿no? A bedaquilina, al linezolid, al pretamanit o al DLM. Bueno, en este caso ya no se van a dar los mismos fármacos de antes, vamos a cambiar
eh, todos los fármacos y vamos a administrar lo que es la veraquilina, el pretomanib, el linezolid y moxifloxacino diario durante 6 meses. Un esquema alternativo en estos casos de resistencia a rifampicina, pues está el esquema del VLC, que se da para personas que no cumplen algunos criterios, ¿no? Para recibir el anterior esquema y se da durante un proceso de 9 meses, bedaquilina, linezolid, levofloxacino, clofazimina y piracinamida diario hasta llegar a 270 dosis. Ahora, en cuanto a los objetivos estratégicos, porque primordial no es la prevención y el control de la tuberculosis, bueno, la dirección justamente ejecutiva que se encarga de esto tiene sus funciones son, ¿no? Identificar, elaborar y coordinar las intervenciones estratégicas, ¿no? Su principal lo que quieren hacer es que disminuya el riesgo de contagio, ¿no? La prevención es lo importante. Y para eso tienen objetivos estratégicos en los cuales eh, el primer objetivo es detectar y diagnosticar de forma precoz, ¿no? La TB y haciendo énfasis en poblaciones vulnerables, ¿no? Justamente esto está relacionado con los DOTS, que hacer de que el paciente pueda adquirir los medicamentos, el paciente que pueda tener lo que es mm, los medicamentos a mano, ¿no? Y hacer un seguimiento. Además, se busca de los casos de forma activa y pasiva. Según vamos a ver unos diagramas de cómo lo plantea el MINSA, estos búsqueda de casos de TB. También su función, lo que buscan ellos es poder mejorar la capacidad diagnóstica, ¿no? Con equipos de biología molecular, como por ejemplo tenemos el expert, ¿no? Que nos ayuda para el diagnóstico. También otro objetivo que tienen es fortalecer, ¿no? La prevención y el control de contactos, ¿no? Una tarea preventiva, por ejemplo, en los recién nacidos es la vacuna de BCG la cual es una inyección que protege a estos recién nacidos de formas de tuberculosis graves, ¿no? Como la meningitis tuberculosa. Otro objetivo que tiene, ¿no? Esta dirección ejecutiva es poder incrementar el éxito de tratamiento, ¿no? Por eso había observado que habían implementado una aplicación para poder que hagan seguimiento de su tratamiento desde los doctores a los pacientes, ¿no? También buscan actualizar la normativa para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la TB, en énfasis con las personas vulnerables. Ah, bueno, acá en cuanto a la búsqueda pasiva de TB pulmonar en los centros de salud, pues en este caso eso es un tamizaje por síntomas más que todo y se busca, ¿no? Con todo esto buscan la prevención, ¿no? Para ver si va a hacer tratamiento o se va a hacer un seguimiento de la persona. Esto en cuanto a la búsqueda pasiva. En cuanto a la búsqueda activa, en centros de salud con acceso a radiología, pues en los grupos de riesgo, en los grupos de riesgo que tenga estas personas, pues se le hace lo que es los rayos X en tórax y se busca si hay alguna anormalidad con el fin, ¿no? De prevenir que vaya a empeorar la enfermedad. Ahora, puse este cuadro porque es importante ver cómo, según los estudios para el diagnóstico de, de la tuberculosis, vemos cómo, según el MINSA, eh, hay estudios que van a demorar mucho, ¿no? Como los cultivos, que en este caso es el gol estándar para la tuberculosis, pero vemos cómo demora aproximadamente 60 días o en medio líquido de 42 días. Y hay estudios más rápidos, no tan específicos como la BK y los diagnósticos de prueba molecular, ¿no? Ujú. Ahora vamos a ver sobre el caso clínico.
Un caso clínico, bueno, en este caso tenemos un paciente masculino de 36 años de edad, procedente de San Juan del Lurigancho. La persona es mototaxista y esta persona pues acude al centro de salud porque presenta una tos persistente ya desde hace aproximadamente un mes. El paciente refiere tos seca y que posteriormente se volvió productiva con expectoración amarillenta. Y desde hace 2 semanas ya empieza a presentar fiebre vespertina, sudoración nocturna. El paciente presenta pérdida progresiva de peso. Además, refiere ya sensación de cansancio al caminar distancias cortas y también una disminución de su apetito. 3 días antes del ingreso, presenta episodios de expectoración con estrías de sangre, ¿no? Una expectoración sanguinolenta. Como antecedente importante, vive con familiares en una vivienda pequeña y poco ventilada. Tuvo contacto con un tío diagnosticado de tuberculosis hace años y refiere haber ya recibido tratamiento antituberculoso, el cual ha sido incompleto hace aproximadamente 7 años, ¿no? Que tal vez podría haber hecho resistencia, tal vez no. En el caso del examen físico, en cuanto a las funciones vitales, el paciente tenía 38 de grados, estaba con fiebre, ¿no? En el caso de la frecuencia cardíaca estaba haciendo taquicardia, estaba haciendo taquipnea, ¿no? 24 respiraciones por minuto, estaba desaturando el paciente con 92%. En cuanto al examen general, paciente adelgazado, con fase de enfermedad crónica, aparente hiporexia. Y en cuanto al aparato respiratorio, tiene una disminución del murmullo vesicular en el vértice pulmonar derecho, tiene crépitos apicales derechos y algunos roncantes dispersos. Ahora, en cuanto a las pruebas auxiliares, se le realizó una radiografía en la cual mostró infiltrado cavitado en lóbulo superior derecho, fibrosis apical y una imagen cavitaria de pared dureza. Ante los hallazgos, estos hallazgos no son típicos de una tuberculosis secundaria, ya que tuberculosis secundaria se ubica en estas zonas superiores de los lóbulos porque son zonas ricas en oxígeno, ¿no? En cuanto a la baciloscopía de esputo, resultó un bacilo ácido alcohol resistente, 2 cruces, indicando una presencia de estos, ¿no? Además, se le realizó una prueba molecular, el GenExpert, que revisa lo que es el ADN del Mycobacterium y es positivo, ¿no? Y además evidenció resistencia a la rifampicina. Evidenció que no había resistencia a la rifampicina, ¿no? Este, ¿de qué manera, pues, detecta que sí hay o no resistencia a la rifampicina? Pues esta prueba utiliza sondas genéticas que son como pequeños marcadores, los cuales deberían unirse al ADN, ¿no? De este Mycobacterium. Sin embargo, cuando hace resistencia hay mutaciones en este ADN, ¿no? Entonces, si no se une, pues estaríamos viendo que hay una resistencia hacia esto, ¿no? Hacia la rifampicina. Ahora, posteriormente, en el cultivo que se le pidió en el medio, como hemos visto, los cultivos demoran de bastante, ¿no? Este cultivo de Lowenstein-Jensen, pues confirmó que había un crecimiento bacteriano, ¿no? De este Mycobacterium tuberculosis, después ya de varias semanas. Ahora, acá tenemos 6 preguntas que vamos a orientarnos con este caso clínico, en el cual, ¿qué diagnóstico sospecharíamos inicialmente? Pues el diagnóstico que podríamos sospechar sería una tuberculosis postprimaria, ¿no? Secundaria, ya que el paciente tiene síntomas de, en este caso, característicos, ¿no? Como tiene tos crónica mayor 2 semanas, tiene síntomas constitucionales de baja de peso, ¿no? También tiene fiebre vespertina, sudoración nocturna y además ha realizado una expectoración en el cual un esputo sanguinolento, ¿no?
Ahora, ¿qué factores de riesgo presenta el paciente? Bueno, el paciente presenta varios factores de riesgo relacionados, ¿no? Como por ejemplo el hacinamiento, y lo cual favorece a su transmisión del bacilo, ¿no? También otro factor de riesgo sería de que ha estado en contacto con la tuberculosis, ¿no? Como refirió su tío tenía tuberculosis, y lo que incrementa su probabilidad de infección, ¿no? De tipo latente. Además, el paciente refiere haber ya recibido tratamiento antituberculoso incompleto. Y, y además su nivel socioeconómico también nos podría estar asociado, ya que se retrasa su diagnóstico y tiene un acceso limitado a la persona a la salud, ¿no? Ahora, tercera pregunta, pues, ¿por qué sospechamos de una tuberculosis secundaria y no primaria? Eh, bueno, sospechamos una tuberculosis secundaria y no primaria, ya que el paciente ya tuvo una exposición previa al bacilo y un antecedente ya ante tratamiento ya de antituberculoso, ¿no? La tuberculosis primaria, pues, esto ocurre en el primer contacto, ¿no? Con la bacteria, con el Mycobacterium tuberculosis. En cambio, esta segunda, pues, aparece después de una reactivación, ¿no? Como dice una, una reinfección de la bacteria por estar en bacilos latentes. Además, estos hallazgos en la radiografía, pues, como la pregunta 4 nos dice, ¿no? ¿Qué hallazgos radiológicos orientan la tuberculosis secundaria? Pues estos hallazgos radiológicos son típicos de esta tuberculosis secundaria, ¿no? Como los infiltrados y cavitaciones en los lóbulos superiores. Y en este caso, la imagen cavitaria de pared gruesa y la fibrosis apical también orientan fuertemente a lo que es la tuberculosis secundaria. ¿Qué prueba nos permitió el diagnóstico rápido? Tenemos la prueba de la baciloscopía y, bueno, el GenExpert, ¿no? Que fue para detectar el ADN de esta bacteria y ver si es resistente o no a la rifampicina. Y bueno, como habíamos hablado sobre cuál es el gold estándar para el diagnóstico, es el cultivo, ¿no? El cultivo de Mycobacterium, ya que nos confirma que en este caso hubo un crecimiento. Entonces nos confirma que había un crecimiento del bacilo. Además, nos podría ayudar a poder hacer pruebas de sensibilidad de antibióticos. Y una desventaja de esto, su principal limitación es el tiempo de duración todo el tiempo que demora en poder hacer el cultivo, ¿no? Bueno, eso sería todo, doctor. Preguntas, por favor. Ha presentado su caso clínico. A ver, ¿qué fallas encontraba en esta exposición? Tiene algunas flaquezas, ¿no? Cuando hablamos de diagnóstico, cuando hablamos de bacteriología, cuando hablamos de qué medios de cultivo, si los sólidos o los líquidos son mejores, cuáles son más eficientes. No se ha comentado los costos, ¿no? No se ha comentado tampoco el esfuerzo que está haciendo actualmente el MINSA para poder modernizar la atención primaria de estos pacientes con tuberculosis secundaria a nivel periférico. ¿Qué cambios se están mostrando en estos últimos años, ¿no? La instalación de inteligencia artificial con método digital para radiografías en los centros periféricos, así como pruebas moleculares que están haciendo en algunos pacientes. Entonces, no en todos los sitios, obviamente, pero en determinados sitios, y esa es la idea, de que esto se prolongue o se extienda a todos los centros de salud del país, ¿no? Pero estamos empezando por los bolsones de tuberculosis, ¿no? Que son, ya conoce usted, ¿no? El Callao, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, ¿no? Específicamente Lima Este. Entonces,
Es importante y para el ponente mañana que haga una revisión de todas las cosas que no se han dicho acá. Me hubiese gustado que hable el ponente cuando hable de tratamiento, cuáles son los efectos adversos de los fármacos que se utiliza, cómo se metaboliza la isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol, qué efectos producen, con qué cosa es un efecto adverso y cómo se maneja eso, ¿no? Porque eso es lo que lo van a ver ustedes y es lo que les va a servir a ustedes. ¿Ok? Este es un caso clínico que, bueno, no tiene nada de interesante en el sentido de que al comienzo tienes punto positivo, ¿quién va a dudar que es TB? Y entonces las preguntas que se están haciendo son un diagnóstico un poco ocioso, ¿no? ¿Qué diagnóstico va a sospechar si tiene vapor? ¿Qué factores tiene el paciente? Se han dicho algunas cosas un poco inconsistentes, pero, por ejemplo, en las láminas anteriores han estado presentado que la incidencia de tuberculosis secundaria es en los pacientes portadores, los inmunocompetentes, los pacientes con HIV. Creo que la primera ponente tuvo digamos, una lámina así. Entonces mi pregunta sería a los dos ponentes, ¿cómo se comporta desde el punto de vista radiológico un paciente portador de HIV y que se contagia con micobacteria, que se contagia con TB? ¿Cuál sería su presentación desde el punto de vista radiológico? Siempre con las imágenes clásicas que han descrito ustedes en las zonas apicales, que es el lugar de supervivencia, de confort, de mayor confort para el bacilo, por ser una región netamente oxigenada al 100%, o es en otra zona. Pregunta. ¿Alguien se anima? Láncese sin temor a equivocarse. Si se equivocan ahora, ¿no? No espero que se equivoquen en el examen. La aparición del, del HIV en la salud del mundo global produjo alteraciones muy severas en muchas patologías, sobre todo en tuberculosis. Esa evolución histórica que hemos hecho de cómo se produce la primera infección, cómo se localizan los cilios y cómo el micobacterium se va preferentemente a los ápices, etcétera, 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 en HIV no cuenta. Eso no se cumple, porque el sistema inmune del paciente con HIV, su comportamiento es completamente diferente. De tal manera que ustedes pueden encontrar lesiones ulceradas, cavitadas, granulomas en las bases del pulmón, o en la zona que ustedes menos imaginan. Entonces rompe la historia natural de la enfermedad. ¿Ok? El HIV tiene esa, digamos, esa característica de que cambió la historia natural de la tuberculosis en los pacientes portadores de HIV. Y ahí lo vamos a dejar para continuar mañana, por favor. Hay varias cosas. Puedo darle 5 minutos también al ponente que quiera recomponer su información que ha presentado hoy día, o complementarla, mejor dicho, y mañana continuaremos con tuberculosis resistente. ¿Ok? Está bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Bien, Que doctor, muchas tengan, gracias. que tengan buenas noches. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, buenas noches.